for now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. A long life, longevity has its place. But I'm not concerned about that now. La esclavitud no es solo algo del pasado que ya quedó atrás, es un hilo oscuro que atraviesa siglos, cruzando imperios, culturas y continentes. Ha cambiado de nombre, de leyes, de apariencia, pero en el fondo siempre ha sido lo mismo, tratar a personas como si no lo fueran. Durante mucho tiempo, la esclavitud no se entendía como una crueldad, sino como parte del orden natural del mundo. Muchas sociedades construyeron su poder y su riqueza sobre el trabajo de personas forzadas a servir, encadenadas o silenciadas. Cambiaban los métodos, los rituales o las justificaciones, pero el resultado era siempre el mismo: seres humanos convertidos en propiedad. Y aún dentro de ese sistema violento, no todo fue sumisión. Hubo quienes resistieron de mil maneras con lo poco que tenían. Hoy la palabra esclavitud puede sonar lejana, pero su sombra sigue aquí. Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 27 millones de personas viven actualmente en condiciones de esclavitud moderna. Trabajo forzado, trata de personas, servidumbre doméstica, sistemas que no siempre se llaman así, pero que funcionan de manera muy parecida. La esclavitud no es solo un capítulo cerrado de la historia, es algo que dejó huellas profundas en la forma en que se organizó el mundo. Para entender cómo empezó todo, hay que mirar muy atrás. La esclavitud no fue un accidente aislado ni una aberración de épocas concretas. Fue un pilar silencioso de muchas civilizaciones antiguas. En las primeras ciudades organizadas no era algo raro ni mal visto, era parte del orden del mundo. La clave está en cómo se integró en la vida cotidiana, no solo como fuerza de trabajo, sino como una lógica que atravesaba leyes, ideas, estructuras enteras. Y eso empezó mucho antes de Roma, Grecia o Egipto. En Mesopotamia, una de las civilizaciones más antiguas que conocemos, la esclavitud estaba ligada a la guerra. Cuando un reino vencía a otro, los enemigos capturados se convertían en botín. Trabajaban en los campos, en la reconstrucción de murallas, templos o ciudades enteras. También existía la esclavitud por herencia. Si una mujer era esclava, su hijo nacía esclavo automáticamente. Era una condena desde el nacimiento. Uno de los documentos más antiguos que menciona a los esclavos es el Código de Hammurabi, grabado en piedra hace 4000 años. Establecía normas y castigos distintos según el estatus social. Si un médico causaba la muerte de un esclavo, por ejemplo, debía compensar al dueño con otro esclavo o con dinero. Algunos eran marcados al rojo vivo para evitar fugas, otros eran castigados con mutilaciones. Todo estaba previsto, no era una excepción, era parte del sistema legal. En Egipto, muchos esclavos, sobre todo prisioneros de guerra, eran destinados a trabajar en la agricultura, en obras del Estado o en las minas. Aunque hoy sabemos que los constructores de pirámides eran en su mayoría obreros especializados con salario y comida, eso no borra la existencia de esclavos. Las minas, especialmente las de oro en Nubia, eran infiernos tóxicos. Túneles angostos, calor extremo, cuerpos encadenados. Entrar allí era casi una sentencia de muerte. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque esto puede ser bastante útil, sobre todo si viajas o si tienes pensado hacerlo pronto. A mí me ha pasado varias veces que llegas a otro país y no tienes wifi, el Maps no te carga, te pierdes, necesitas buscar algo urgente y el roaming puede ser un dolor de cabeza y además carísimo. Si no lo has pensado antes de salir de casa, te vas a arrepentir nada más aterrizar. Por eso quería enseñaros Saily, que es una eSIM que a mí me ha resultado muy útil cuando he viajado. Funciona muy fácil. Te descargas la app, eliges el país, que entran más de 200 destinos, incluso hay planes si vas a visitar varios, compras el plan de datos y ya tienes internet nada más aterrizar sin tener que cambiar de tarjeta, sin depender del wifi del aeropuerto o de sitios poco seguros. Lo que más me gusta es que la instalas una vez y no tienes que estar cambiándola en cada viaje, y además los precios son muchísimo más baratos que el roaming de toda la vida. Además, vosotros, si usáis el código RoseBennett, tenéis un 15% de descuento en cualquier plan. Os dejo el enlace en la descripción y también fijado en los comentarios. Así que de verdad, si viajas, aunque sea una vez al año, esto te ahorra dinero y dolores de cabeza. Solo tienes que descargarte Saily, usar mi código y viajar con internet desde el minuto 1. Ahora sí, dejo que continuéis con el vídeo. También había esclavos al servicio de templos o de la nobleza. Algunos lograban ascender o comprar su libertad, pero no todos tenían esa posibilidad. Durante la primera dinastía se practicaba un ritual espeluznante, y es que ciertos sirvientes eran enterrados junto a su amo para seguir sirviéndolo en el más allá. En Abidos, por ejemplo, se han hallado tumbas reales como las del faraón Aja, con decenas de esqueletos jóvenes muertos el mismo día que el rey. La jerarquía no terminaba con la vida. En Grecia, la esclavitud formaba parte del día a día.
En Atenas, la cuna de la democracia, por cada hombre libre podía haber 2 o 3 esclavos. Trabajaban en los campos, en talleres, en casas, algunos incluso eran educados, pero seguían sin derechos. Lo más paradójico es que pensadores como Aristóteles defendían la idea de que había personas nacidas para obedecer, incapaces de razonar por sí mismas. Los llamaban esclavos por naturaleza. En Esparta la situación era todavía más extrema. Allí existía una clase especial, los hilotas, que eran propiedad del Estado y debían trabajar la tierra para alimentar a los ciudadanos espartanos. Según algunas fuentes, cada año se les declaraba simbólicamente la guerra, lo que permitía asesinarlos sin consecuencias. Era parte del entrenamiento de los soldados jóvenes. Matar hilotas por la noche formaba parte de su formación. Y luego llegó Roma, que llevó todo eso a una escala colosal. La esclavitud estaba en todas partes, en el campo, en las casas, en las minas, en la administración e incluso en los espectáculos. Muchos esclavos eran médicos, tutores o mayordomos. Los maestros de los hijos de la élite solían ser esclavos griegos que eran valorados por su cultura. Después de cada conquista, miles de prisioneros eran encadenados y vendidos en mercados. En la subasta los desnudaban y examinaban como si fueran ganado. Dientes, músculos, cicatrices. Roma necesitaba esclavos para todo, desde cultivar trigo hasta montar los espectáculos del Coliseo. Incluso los gladiadores eran en su mayoría esclavos entrenados para matar o morir. Algunos alcanzaban fama o libertad, pero no la gran mayoría. A quienes huían se les marcaba la frente con la letra F de fugitivus. Si reincidían, podían ser mutilados o enviados a las minas donde pocos sobrevivían. Incluso los que eran liberados, los llamados libertos, seguían llevando el estigma. No podían ocupar cargos importantes y muchas veces seguían ligados a sus antiguos amos. Aún así, muchos dejaron escrito en sus tumbas el orgullo de haber sido esclavos liberados, una forma de reivindicar su historia. En cierto momento se pensó en obligar a todos los esclavos a llevar uniforme, pero se descartó por una razón inquietante, y es que temían que al reconocerse entre ellos descubrieran cuántos eran y se rebelaran. La esclavitud no era solo trabajo forzado, era un sistema completo, legal, económico, ideológico. Durante las Saturnales, una fiesta popular romana, por un solo día los esclavos podían bromear con sus amos y sentarse a la mesa. Después, todo volvía a su sitio. Era una parodia, una válvula de escape que servía para reafirmar quién mandaba. Porque en el mundo antiguo la esclavitud no fue un castigo ni una excepción, fue una institución, una base sobre la que se levantaron templos, conquistas y muchas de las ideas que aún hoy siguen vivas, aunque a veces no las reconozcamos. Pero la esclavitud no se detuvo en el mundo antiguo, al contrario, se expandió, se adaptó y se convirtió en un negocio global. No fue exclusiva de una región ni de una época. Mucho antes de que millones de africanos fueran enviados a América, ya existía un comercio de cuerpos humanos entre reinos africanos, el mundo islámico, Europa y Asia. Cada cultura la moldeó a sus necesidades: soldados, mano de obra, prestigio, castigos o dinero. Y casi siempre quienes mandaban encontraban una forma de justificarla. En el mundo islámico, la esclavitud no desapareció con el nacimiento del Islam. Al contrario, desde el siglo VII se desarrolló un sistema complejo regulado por normas religiosas y jurídicas. Aunque se prohibía esclavizar a otros musulmanes libres, cualquier persona ajena a esa categoría podía ser capturada, comprada o vendida. La esclavitud se integró plenamente en la economía y en la vida cotidiana. Los esclavos venían de todas partes: África subsahariana, el Cáucaso, Asia Central, Europa del Este. Una de las rutas más temidas fue la transsahariana. Entre los siglos VII y XIX se estima que entre 6 y 10 millones de personas fueron trasladadas hacia el norte, rumbo a los mercados del Magreb, Egipto, Arabia o el Imperio Otomano. Algunas eran prisioneros de guerra, otras eran víctimas de incursiones, redes de tráfico o incluso eran vendidas por sus propias familias en tiempos de hambruna. El trayecto por el desierto era inhumano. Caravanas de hasta 1000 personas recorrían cientos de kilómetros encadenadas con escasa agua y comida. Las condiciones eran tan extremas que por cada persona que llegaba con vida al destino, otra podría haber muerto en el camino. Dentro de ese sistema surgieron casos como el de los mamelucos, que eran jóvenes del Cáucaso o del Mar Negro comprados y entrenados para
para ser soldados. Algunos llegaron tan alto que fundaron una dinastía en Egipto y gobernaron durante más de 2 siglos entre 1250 y 1517. Es una historia excepcional porque la mayoría no tuvieron salida. En teoría se promovía la liberación de esclavos como un acto piadoso, por ejemplo durante el Ramadán o como expiación de pecados. En la práctica, la gran mayoría moría sin conocer la libertad. El sistema estaba tan normalizado que era casi imposible imaginar otra forma de vida. En África, la esclavitud tampoco fue una imposición europea, existía mucho antes, a veces como castigo, otra como forma de saldar deudas o de resolver conflictos tribales. Los pueblos vencidos eran vendidos a comerciantes que los trasladaban por rutas que conectaban el interior con las costas y de ahí al mundo islámico o mediterráneo. Hay registros de personas que fueron vendidas una y otra vez como si fueran mercancía reciclada. Y cuando este sistema cruzó el Atlántico, no afectó solo a los africanos. En las colonias españolas de América del Sur también se esclavizó a poblaciones indígenas, sobre todo durante los primeros siglos de la colonización. En lugares como Perú, Bolivia o Colombia, miles de nativos fueron forzados a trabajar en encomiendas, en obras públicas o en las minas, bajo sistemas que eran esclavitud pero con otro nombre. Aunque en teoría los indígenas eran vasallos del rey y no podían ser vendidos como propiedad, en la práctica fueron explotados brutalmente. En algunos casos incluso fueron capturados o vendidos dentro del continente o enviados a otras colonias como Panamá o el Caribe. Uno de los episodios más crueles de todo esto fue el de los eunucos. En regiones de Oriente Medio, algunos niños eran castrados para servir como guardianes en harenes reales. El procedimiento se hacía sin anestesia y en condiciones precarias. Les extirpaban completamente los genitales. La hemorragia y las infecciones eran tan frecuentes que la mayoría no sobrevivía. Pero los que lo lograban eran considerados valiosos, obedientes, discretos y seguros para estar cerca de mujeres. Algunos llegaron a tener poder e influencia, pero siempre dentro de un sistema que les había mutilado el cuerpo desde la infancia. Y lo más perturbador es que nada de esto se hacía a escondidas. Todo estaba respaldado por discursos, creencias y jerarquías. Reyes, religiosos y pensadores justificaban la esclavitud como algo natural, inevitable o incluso beneficioso. La esclavitud transatlántica cambió el mundo moderno. No fue solo un crimen, sino que fue un sistema global que movió millones de personas como si fueran mercancía. Aunque la esclavitud ya existía desde hacía siglos, como ya hemos visto, lo que ocurrió entre África, Europa y América fue otra cosa. Un tráfico a escala industrial donde seres humanos eran arrancados de sus tierras, separados de sus familias y vendidos como propiedad exportable. Todo comenzó con las expediciones portuguesas y españolas del siglo XV. Buscaban nuevas rutas hacia Asia, pero pronto descubrieron que el comercio de personas podía ser incluso más rentable que las especias. En 1444, los portugueses vendieron a los primeros africanos en la ciudad de Lagos, capturados en incursiones cerca del río Senegal. A partir de ahí, el tráfico se volvió sistemático. Los prisioneros eran encadenados, numerados y exhibidos desnudos en plazas públicas. Los compradores los inspeccionaban como si fueran animales: dientes, músculos, resistencia. Muchos eran marcados con hierros al rojo vivo, grabando las iniciales del comerciante o del rey. En Lisboa o en Sevilla, todo ocurría a plena luz del día, con sacerdotes incluso bendiciendo la mercancía y escribanos levantando actas. Muchos de estos africanos habían sido capturados en redadas violentas o vendidos por grupos rivales. Para calmar conciencias, algunos comerciantes los bautizaban antes de embarcarlos, como si el agua bendita pudiera borrar la violencia. Así nació lo que después se conocería como la trata triangular. Europa enviaba armas, telas y alcohol a África. África enviaba esclavos a América. Y América devolvía azúcar, tabaco, algodón y oro a Europa. Cuando las colonias crecieron, surgió el llamado asiento de negros, un contrato oficial que otorgaba a una potencia o empresa el derecho exclusivo de transportar esclavos africanos al Nuevo Mundo. En 1713, después de la Guerra de Sucesión Española, ese contrato fue concedido a Inglaterra. La South Sea Company recibió el monopolio para abastecer de esclavos a los territorios españoles en América. El acuerdo era frío y meticuloso. Permitía transportar exactamente 4.800 esclavos al año. Cada persona era registrada con edad, sexo y número, nunca con un nombre. Pero lo peor era el viaje en sí, el llamado Middle Passage. El cruce del Atlántico duraba entre 6 y 8 semanas en condiciones infernales. Los esclavos eran amontonados en bodegas estrechas, encadenados de muñecas y tobillos, acostados de lado, sin espacio para sentarse ni para hacer sus necesidades. El suelo se cubría de orina, vómito, heces y sangre. El calor,
el hedor, la falta de oxígeno, las enfermedades, hacían que muchos murieran por disentería, sarampión, asfixia o desesperación. Se estima que entre un 10 y un 20% de los cautivos no sobrevivían. En casos extremos, cuando escaseaban los recursos, algunos eran arrojados vivos al mar para reducir las pérdidas económicas. Uno de los casos más infames fue el del Zong en 1781. Al menos 132 personas esclavizadas fueron lanzadas al Océano Atlántico. El capitán alegó que no había suficiente agua y que sería mejor cobrar el seguro por mercancía perdida. Sin embargo, durante el juicio se supo que sí quedaba agua. Fue simplemente una decisión financiera. Los que lograban sobrevivir desembarcaban completamente rotos. En puertos como Cartagena de Indias, La Habana o Charleston eran marcados de nuevo con hierros candentes, esta vez con el sello del nuevo amo. Se les borraba el nombre, el idioma, la religión. En la subasta se los frotaba con grasa animal para disimular heridas y dar brillo a la piel. Las madres eran separadas de sus hijos. Se pagaban más por mujeres jóvenes, no solo por su capacidad de trabajo, sino por su fertilidad. Y es que los hijos nacidos en esclavitud pasaban automáticamente a ser propiedad del dueño. Los esclavos fueron la base invisible pero esencial del sistema colonial. En América del Sur, la esclavitud también fue clave en las colonias españolas. En el Virreinato de Perú y en el de Río de la Plata, los africanos esclavizados trabajaron en plantaciones, en obras públicas, en las minas de Potosí o en los ingenios azucareros de Tucumán. En ciudades como Lima, Quito o Buenos Aires había barrios enteros donde la vida urbana se sostenía sobre su trabajo forzado. Cultivaban los campos de azúcar, algodón y tabaco, cargaban mercancías en los puertos, cocinaban en casas señoriales, limpiaban templos, reparaban calles, se levantaban antes del amanecer y seguían hasta la noche. Si enfermaban, eran castigados. Si protestaban, encadenados. Las mujeres, además, sufrían violaciones sistemáticas tanto en los barcos como en tierra firme. Una sola plantación podía generar fortunas, pero detrás de cada moneda había cuerpos agotados, nombres borrados, infancias truncadas. Algunas niñas eran entregadas como sirvientas a los 10 años. Algunos niños eran criados solo para ser vendidos en cuanto tuvieran fuerza suficiente. Y todo esto estaba amparado por contratos, leyes, sellos reales y bendiciones eclesiásticas. Las potencias europeas convirtieron la esclavitud en la columna vertebral de sus imperios coloniales. Y por increíble que parezca, muchas de las ciudades más ricas de Europa deben su esplendor a este comercio. Londres, Nantes, Ámsterdam, Lisboa, todas se beneficiaron. Detrás del lujo, del progreso, de la revolución industrial, hubo hombres, mujeres y niños encadenados. Donde hay opresión, hay resistencia. Y la historia de la esclavitud no solo fue una historia de dolor, sino también de lucha. Aunque muchas personas fueron silenciadas, otras se rebelaron, escaparon o desafiaron el sistema con lo que tuvieran a mano. Palabras, cantos, machetes, sueños. Una de las rebeliones más conocidas es la de Espartaco. Era un gladiador que entre el 73 y el 71 a.C. lideró a decenas de miles de esclavos y campesinos en Italia contra el poder de Roma. Al final, la revuelta fue aplastada con una violencia brutal. Para dar una lección, los romanos crucificaron a 6.000 personas a lo largo de la Vía Apia. Los dejaron colgados durante semanas desde Roma hasta Capua. Aquel camino se convirtió en un corredor de muerte. Muchos siglos después llegó una rebelión que lo cambió todo, la Revolución Haitiana. En 1791, los esclavos africanos de la colonia francesa de Saint-Domingue se levantaron contra el sistema. Lo que empezó como una revuelta se transformó en una guerra de independencia. El líder fue Toussaint Louverture, un hombre nacido esclavo que aprendió a leer por su cuenta y que terminó liderando un ejército. Derrotó a los franceses, españoles y británicos, las tres potencias más fuertes de la época, y en 1801 proclamó una constitución que abolía la esclavitud en toda la isla. Napoleón no lo toleró. Lo hizo capturar con una falsa promesa de negociación y lo deportó a Francia. Murió solo, encerrado en una celda helada. Pero antes dejó una frase que todavía se sigue repitiendo y es que decía: al cortar el árbol de la libertad dejáis las raíces, volverá a crecer. Y así fue. En 1804 nació Haití, la primera república negra del mundo y el primer estado moderno fundado por antiguos esclavos liberados. El castigo fue feroz, y es que las potencias europeas intentaron aislar al nuevo país. Francia le impuso una deuda de independencia de 150 millones de francos, renegociada después a 90 millones, que Haití tardó más de un siglo en pagar. Fue un chantaje legal
que dejó al país asfixiado desde su nacimiento. En América del Sur también hubo fugas, rebeliones y comunidades que lograron escapar. En Colombia, Venezuela y Ecuador, algunos grupos de esclavizados y cimarrones fundaron palenques en zonas inaccesibles donde resistieron durante décadas. El más famoso fue San Basilio de Palenque, en la costa caribeña de Colombia, que llegó a tener su propio sistema de gobierno y fue reconocido por la corona española. En Brasil, los quilombos fueron verdaderas ciudades rebeldes. Estas formas de resistencia, aunque menos conocidas, fueron esenciales para preservar lenguas, creencias y formas de vida africanas y americanas que todavía hoy sobreviven. Pero no toda la resistencia fue con armas. También existió una forma más silenciosa, más persistente, que fue la resistencia cultural. En las plantaciones, muchas personas esclavizadas se aferraron a sus raíces africanas como una forma de seguir siendo ellas mismas. La música, los cantos, los peinados, las recetas, las creencias eran formas de resistir sin rendirse. Algunas canciones escondían instrucciones para escapar y según ciertas tradiciones orales, los peinados trenzados podían ocultar semillas para plantar cuando fueran libres o incluso representar rutas de escape en el cuero cabelludo. En Estados Unidos, de la fusión entre la cultura africana y la religión cristiana, nació el gospel. No era solo música, era una especie de código. Canciones como Wade in the Water o Follow the Drinking Ground contenían mensajes cifrados con ríos o estrellas como guías para la huida. Incluso los movimientos del cuerpo al cantar podían servir de señal y hubo quienes llevaron esta lucha aún más lejos, como por ejemplo Harriet Tubman. Nació esclava en Maryland, logró escapar y en lugar de quedarse a salvo, volvió una y otra vez para liberar a otros. Se dice que ayudó a más de 300 personas guiándolas ella misma o colaborando con la red del ferrocarril subterráneo, una cadena clandestina de rutas y casas seguras. No era un ferrocarril real, pero usaban ese lenguaje como código. Las estaciones eran refugios, los conductores eran guías y los pasajeros eran las personas que huían. Harriet llevaba una pistola, no solo para defenderse, sino para convencer a quienes querían rendirse. Les decía, vivir libre o morir. Durante la Guerra Civil fue espía, saboteadora y en 1863 dirigió una operación militar, la incursión del río Combahee, que liberó a más de 700 personas en una sola noche. Fue la primera mujer en comandar una misión armada del ejército de la Unión. Desde joven sufría narcolepsia y visiones después de un golpe en la cabeza, pero lejos de frenarla, eso la fortaleció. Decía que Dios le hablaba en sueños y que eso la guiaba en cada viaje. Otro caso estremecedor fue el de Nat Turner. En 1831 lideró una rebelión en Virginia. Sabía leer, algo que estaba prohibido para la mayoría, y aseguraba recibir visiones divinas. Interpretó un eclipse como una señal y junto a un pequeño grupo mató a unos 60 blancos. La represión fue brutal. Más de 200 esclavos fueron asesinados en represalia, muchos en relación con la revuelta. A Turner lo ahorcaron, lo descuartizaron y, según se dice, usaron su piel para fabricar ciertos objetos. Después de aquella rebelión, las leyes se endurecieron. Se prohibió enseñar a leer a los esclavos, se restringieron los cultos, se controlaron las reuniones, porque cuando un esclavo se rebelaba, no solo castigaban a los culpables, castigaban a todos. El miedo era la base del sistema. La abolición de la esclavitud fue una de las luchas más largas y difíciles de toda la historia. No fue solo una decisión legal o política, obligó a muchas sociedades a replantearse qué significaban la libertad, el trabajo y la dignidad humana. Durante siglos, la esclavitud había sido vista como algo natural, pero a comienzos del siglo XIX surgieron movimientos que empezaron a desafiar esa idea de frente. En el Reino Unido, esta lucha comenzó antes que en muchos otros lugares. En 1787 se fundó la Sociedad para la Abolición de la Esclavitud, pionera en usar testimonios reales y campañas visuales. Uno de los más conmovedores fue el de Olaudah Equiano, un ex esclavo africano que escribió su autobiografía y tocó el corazón de miles de lectores. También circularon imágenes como el plano del barco Brooks, que mostraba a más de 400 personas apiladas como mercancía. Pero no se quedaron en palabras. Más de 300.000 familias británicas participaron en uno de los primeros boicots masivos de la historia. Dejaron de consumir azúcar proveniente del Caribe esclavista. Algunas amas de casa colgaban carteles que decían: en esta mesa no se sirve azúcar de sangre. Uno de los grandes impulsores del cambio fue William Wilberforce, miembro del Parlamento. Dedicó su vida a la causa enfrentando burlas, amenazas y derrotas políticas. En 1807 logró la prohibición del comercio de esclavos en el Imperio Británico y en 1833, solo 3 días antes de morir, supo que la abolición total había sido finalmente aprobada.
aprobada. Pero esa ley escondía una paradoja, y es que el Estado decidió compensar a los dueños de esclavos y no a los esclavizados. Se destinaron 20 millones de libras, una suma astronómica para la época, para indemnizar a los amos por la pérdida de su propiedad. El préstamo fue tan grande que se terminó de pagar en 2015. Y sí, yo tampoco entiendo por qué se estuvo pagando hasta entonces. Pero los liberados, en cambio, no recibieron indemnización, ni tierras, ni apoyo. Y en muchas colonias fueron obligados a seguir trabajando bajo el sistema de aprendizaje, lo que era una esclavitud disfrazada. En Estados Unidos la abolición estuvo marcada por la Guerra Civil. En 1863, Abraham Lincoln proclamó la emancipación de los esclavos en los estados del sur rebelde, pero esa medida no aplicaba a los estados esclavistas que seguían leales a la Unión. La verdadera abolición no llegó hasta 1863 con la 13ª enmienda, aunque con una trampa. Y es que esa enmienda permitía la esclavitud como castigo por un delito. Y esa excepción se convirtió en la base de un nuevo sistema, el uso masivo de presos, sobre todo afroamericanos, como mano de obra forzada. Muchos estados del sur aprobaron leyes racistas, los Black Codes, que permitían arrestar a personas negras por vagancia o por cualquier conducta ambigua. Una vez en prisión, eran enviados a trabajar encadenados, sin sueldo y sin derechos. Uno de los sistemas más crueles fue el convict leasing. El Estado alquilaba presos a empresas privadas sin supervisión ni garantías. En Alabama, en 1898, el 73% del presupuesto penitenciario provenía del alquiler de presos negros. Y esa excepción legal sigue vigente hoy. Y es que en muchas cárceles de Estados Unidos, miles de reclusos, en su mayoría afroamericanos, trabajan por centavos o gratis. Fabrican muebles, cosechan campos, limpian carreteras, apagan incendios, no pueden legarse, y todo esto es perfectamente legal. La lucha por la abolición no fue solo de hombres. Una figura imprescindible fue Sojourner Truth, nacida esclava en Nueva York en 1797. No sabía leer ni escribir, pero se convirtió en una de las voces más poderosas del siglo XIX. Denunció el racismo, el machismo y la exclusión de las mujeres negras en el feminismo blanco. En 1851, en una convención en Ohio, pronunció su frase célebre que decía: ¿acaso no soy yo también una mujer? También ganó un juicio para recuperar a su hijo vendido ilegalmente. Fue uno de los primeros casos en que una mujer negra ganó en los tribunales contra un hombre blanco. Un logro extraordinario en una justicia que estaba diseñada para negarle absolutamente todo. La cultura también se convirtió en un arma poderosa. En 1852, Harry Beecher Stowe publicó La cabaña del tío Tom, una novela que conmovió a miles de personas. Por primera vez, los personajes negros eran retratados como personas con alma, con dolor, con sueños. El libro vendió más de 300.000 copias en un solo año en Estados Unidos, fue traducido a decenas de idiomas y leído en hogares de todo el mundo. Muchas mujeres blancas del norte lloraron por primera vez por el destino de un esclavo. En el sur, en cambio, quemaban el libro en plazas públicas. El personaje del tío Tom se basó en Josiah Henson, un esclavo real que escapó a Canadá y que fundó una comunidad libre. Aunque el nombre tío Tom fue luego usado como insulto, originalmente fue símbolo de dignidad, de fe y de resistencia. En Brasil, la abolición llegó más tarde y más lentamente. Fue el último país de América en prohibir la esclavitud en 1888 con la llamada Ley Áurea, firmada por la princesa Isabel. Más de 5 millones de africanos habían sido esclavizados en Brasil, más que en cualquier otro país del continente. Solo en Río de Janeiro, a mediados del siglo XIX, 1 de cada 3 personas era esclava. Aunque el tráfico se prohibió oficialmente en 1850, continuó de forma ilegal durante décadas. La Ley Áurea tenía solo 2 frases: no ofrecía tierras, ni educación, ni ayuda. Muchos no supieron que eran libres y otros muchos simplemente fueron echados a la calle. Pasaron de ser esclavos a ser pobres sin derechos. Los antiguos amos, en cambio, conservaron sus tierras, su dinero y su poder. Muchas familias negras ocultaron su pasado durante generaciones, y la desigualdad racial que existe hoy en Brasil tiene raíces muy profundas en ese legado. Varios estudios muestran que las primeras fuerzas policiales brasileñas nacieron en parte para cazar esclavos fugitivos, y que esas prácticas se mantuvieron luego para controlar a los pobres, sobre todo si eran negros. Otro eco de un sistema
que nunca se rompió del todo. En el caso de España, la abolición fue tardía y parcial, aunque en la península la esclavitud desapareció gradualmente durante el siglo XIX. En las colonias americanas, especialmente en Cuba y Puerto Rico, persistió hasta fechas bastante tardías. En Cuba, por ejemplo, no fue abolida oficialmente hasta 1886, y muchos de los esclavos liberados quedaron en situación de servidumbre disfrazada durante años. Porque la abolición no fue un final feliz, fue apenas el principio de otra lucha. El fin de la esclavitud no fue el fin del problema, se rompieron las cadenas, sí, pero no se rompieron las estructuras que las habían sostenido. Durante siglos, ese sistema dejó tan arraigadas las ideas de desigualdad que una ley no bastó para borrarlas. En el sur de Estados Unidos, muchos ex-esclavos pasaron de ser propiedad legal a ser mano de obra explotada. Se les ofrecía trabajo en las mismas plantaciones de antes, pero bajo condiciones abusivas, sueldos ínfimos, pagos en especie, amenazas veladas, no podían prosperar, ni mudarse, ni negarse. Eran libres, pero solo sobre el papel. Uno de los sistemas más perversos fue la parcería. Los ex-esclavos cultivaban las tierras de otros a cambio de una parte de la cosecha, pero como no tenían animales, ni herramientas, ni semillas, empezaban cada año endeudados. La mayoría no sabía leer ni escribir. Firmaban contratos con una X y sin saberlo firmaban su condena. Las deudas se heredaban y así nació otra forma de esclavitud. Mientras tanto, el acceso a la educación, a tierras o a préstamos era casi inexistente. Las escuelas para niños negros, cuando las había, eran precarias y estaban segregadas. Después del fracaso de la reconstrucción, llegaron las leyes de Jim Crow, que convirtieron el racismo en una norma. Baños separados, vagones separados, Biblias distintas para jurar ante un tribunal. En Mississippi, en 1890, se aprobó una ley que impedía votar a los afroamericanos mediante tasas abusivas, pruebas absurdas o trampas burocráticas. El mensaje era que podían ser libres, pero no iguales. Y esto no pasó solo en Estados Unidos. En Sudáfrica, el apartheid, instaurado oficialmente en 1948, llevó la segregación a un nivel brutal. Las personas negras no podían casarse con blancas ni entrar a playas, hospitales o bibliotecas sin un passbook, que era un documento obligatorio que debían mostrar si un policía lo pedía. Sin él, eran arrestados en el acto. Las zonas donde podían vivir, circular o trabajar estaban estrictamente reguladas. Incluso en la escuela, a los niños negros se les enseñaba solo lo útil: obedecer, servir, no pensar demasiado. Uno de los diseñadores de este sistema dijo: ¿para qué enseñar matemáticas a un niño negro si solo va a ser jardinero? Y sin embargo, esas comunidades resistieron. Y no solo resistieron, sino que crearon. Desde las plantaciones y los barrios marginados surgieron ritmos, palabras, formas de arte que hoy recorren el mundo. En muchas colonias, por ejemplo, se prohibieron los tambores africanos porque los amos sabían que no eran solo instrumentos, eran un lenguaje. En lugares como Barbados, Jamaica o Carolina del Sur, tocar un tambor podía costarte la vida, y no sin motivo, porque la rebelión de Stono en 1739, una de las más grandes sublevaciones de esclavos de Estados Unidos, empezó con un tambor. Pero aunque no pudieran usarlos, el ritmo sobrevivió, se escondió en cantos, en rituales, en misas, y de ahí nacieron el blues, el gospel, el jazz, el soul, el hip hop. Resistir también fue crear. Billie Holiday, por ejemplo, fue perseguida por el Estado por atreverse a cantar Strange Fruit, que era una canción sobre los cuerpos de afroamericanos colgados de los árboles del sur. No decía nada de forma literal, pero todos sabían de qué hablaba. El jefe del Buró Federal de Narcóticos, Harry Anslinger, la convirtió en su objetivo personal. Usó las leyes de drogas para acosarla, vigilarla, intentar silenciarla. Ella murió a los 44 años, esposada a la cama de un hospital y bajo custodia policial. Su crimen: cantar lo que muchos no querían escuchar. Y no fue la única. Louis Armstrong, Aretha Franklin, James Brown, Nina Simone, cada uno con su voz convirtió el dolor en arte. En la literatura, voces como Zora Neale Hurston, Langston Hughes, Maya Angelou y Toni Morrison dieron forma escrita a experiencias que habían sido ignoradas durante siglos. Morrison, con su novela Beloved, basada en la historia real de una mujer esclavizada que mató a su hija para que no cayera de nuevo en manos de los amos, rompió todos los silencios. Fue la primera mujer negra en ganar el Premio Nobel de Literatura. En el activismo, el precio fue aún más alto. Martin Luther King Jr., por pedir igualdad sin violencia, fue considerado el hombre negro más peligroso de América. El FBI llegó a enviarle cartas anónimas instándolo a quitarse la vida. Nelson Mandela pasó 27 años preso, 18 de ellos picando piedra al sol sin poder abrazar a sus hijos. Al salir, eligió la reconciliación
y al final logró ver a su país libre del apartheid, pero nunca olvidó lo que costó. Porque contar la propia historia, cantarla, escribirla, recordarla, era el primer paso hacia la verdadera libertad. Aunque cueste creerlo, la esclavitud no es cosa del pasado, solo ha cambiado de forma. Hoy se llama trabajo forzado, trata de personas, explotación sexual o laboral y afecta a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Personas encerradas en fábricas sin poder salir, niños extrayendo minerales en minas donde no deberían ni poner un pie, mujeres obligadas a vender su cuerpo, condiciones tan extremas que a veces parecen sacadas de otro siglo. Lo peor es que no ocurre solo en lugares lejanos. Esa esclavitud moderna está mucho más cerca de lo que creemos. Está en la ropa barata que compramos, en el chocolate que comemos, en el móvil que tenemos en la mano. Por ejemplo, el coltán, un mineral esencial para fabricar teléfonos y consolas, se extrae a menudo en condiciones inhumanas en el este del Congo, incluso con trabajo infantil en minas artesanales. Pero no se trata solo de pobreza o de crimen organizado. El problema es más profundo, es estructural. Son sistemas que siguen funcionando con la misma lógica que durante siglos, con racismo, con desigualdad y con impunidad. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Es una versión muy resumida de la historia de la esclavitud y estoy muy segura de que me voy a dejar un montón de comentarios diciéndome que no he hablado de esto, no he hablado del otro. Sea lo que sea que me haya dejado y que queráis que tratemos en algún otro vídeo que podemos hacer un poco hablando más en detalle sobre esto, dejádmelo en los comentarios porque yo siempre os leo y me apunto todas las ideas que me dais. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera, os lo agradezco muchísimo. Gracias a ti por ver este vídeo. Si no sabes qué comentar, déjame este emoji y yo te daré like tan pronto como pueda. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.